En este vídeo vamos a hablar de los arrays. Los arrays o listas compuestas son un tipo de variable. De hecho, ya hablamos de ellas en la clase sobre programación, ¿no? Y dijimos que había un tipo de variable muy específica que eran los arrays y que, bueno, que lo veríamos más adelante. Pues este es el adelante. Para entender qué son los arrays tenemos que cambiar nuestra concepción de variable. Hasta este momento pues los habíamos visto como cadenas de texto, números, incluso en Unity pues hablábamos de variables de tipo GameObject, transform, vectores. Bueno, pues los arrays en realidad son conjuntos de variables. Es una variable que nos permite introducir varias variables como si fuese una lista de variables o como si fuese una matriz de variables. De hecho, están asociadas a una clave, a un número que la identifica, de forma que podemos acudir a cualquiera de las variables incluidas en esa lista a través de su clave. Para entenderlo mejor, vamos a verlo cómo funciona en Unity. Tengo aquí una escena vacía en la que he creado un empty object. Siempre es bueno tener un objeto vacío en nuestra escena que nos permita incluir código que no queremos vincular a ningún otro objeto en concreto o incluso variables de la que queremos estar accediendo en cualquier momento. Pues bien, a este empty object le he añadido este script de Start Game. Donde he quitado la función de update, no la voy a necesitar para este ejemplo, y donde vamos a empezar a ver cómo funcionan los arrays. Para empezar vamos a declarar un array. Lo voy a hacer serializado para poder acceder a él a través de la interfaz de Unity. Eso ya sabemos hacerlo. ¿De qué tipo? Pues de momento lo voy a crear de tipo número entero para que sea más sencillo, pero y aquí es donde viene la salvedad. Cuando declaramos el tipo de variable, le tenemos que poner unos corchetes de inicio y de final indicando que esto no es una variable común, sino que es un array. Y a partir de ese momento, pues ya si le damos el nombre, myPar, por ejemplo, vamos a ser muy genéricos. Y si nos fijamos, si vamos a Unity, veremos que aparece efectivamente esta variable, igual que hemos visto anteriormente, pero veremos que se puede desplegar. ¿Por qué? Porque es un array, se lo hemos dicho. ¿Y eso qué significa? Que nos está pidiendo cuántos elementos tiene ese array. Y en el momento en el que yo le digo, pues va a tener, por ejemplo, 4 elementos, le damos Enter, pues efectivamente nos aparecen los elementos. Y esto indica su clave, su key, que nos permite asociarnos o dirigirnos a ellos. Como ya sabéis, un programador empieza a contar desde cero, así que este array que tiene 4 elementos tiene el elemento 0, el 1, el 2 y el 3. Como son números enteros los voy a poner aquí. Por ejemplo, este va a ser el elemento 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Cómo me dirijo a ellos? Yo le puedo decir a mi script, por ejemplo, muéstrame en consola el elemento de mi array, y aquí es donde viene lo interesante. Le tenemos que decir a qué elemento nos referimos dentro de ese array. Si le digo que me muestre el elemento de mi array 0, el nombre del array y entre corchetes el elemento al que me estoy dirigiendo. En este caso es al 0. ¿Que quién es? Pues el elemento 0 es al que yo he llamado 1. Vamos a lanzarlo y efectivamente me pone aquí que es el 1. Y si le pongo que me muestre el elemento 2, efectivamente el elemento 2 de mi array es el 3. Vamos a hacerlo para que lo entendamos un poquito mejor. Voy a crear una nueva variable de tipo array, pero en este caso que sea de tipo cadena de texto, y le voy a llamar myString. De nuevo, vamos a ser genéricos. Veremos que efectivamente me ha surgido un array nuevo que se llama string y le voy a dar pues también 4 elementos. Y lo puedo escribir porque para eso es un string. Y efectivamente, si le digo que me muestre en consola el elemento del array que está en cuarta posición, que en un array eso significa el elemento 3, recordad, porque hemos empezado a contar desde 0, efectivamente me muestra el texto que hay en el cuarto. ¿Podemos nosotros darle los contenidos del array desde el código en vez de que sea a través de la interfaz de Unity? Por supuesto, podemos hacerlo de hecho de varias formas. Vamos a verlo rápidamente. Voy a crear de hecho una nueva variable de tipo bool, por ejemplo, pero le voy a decir que igual es array. Y en este caso no voy a darle el número de elementos a través de la interfaz de Unity, sino que se los voy a decir yo desde el principio. ¿Cómo hago eso? Pues le digo que créeme un nuevo array de tipo booleano, pero le voy a decir que cree un nuevo array
y le digo el número de elementos. Por ejemplo, en este caso van a ser 3. Así es la sintaxis. Igual que antes, he creado un nuevo array de tipo booleano con su nombre, pero le he dicho que cree un nuevo array con 3 elementos. ¿Vale? Es un poco así repetitivo, pero es así como conseguimos que de repente nos vamos a ir a Unity y efectivamente vemos aquí que ha creado la variable de tipo array y si la despliego vemos que ya están generados esos 3 elementos. ¿No tienen valor? Vamos a dárselo nosotros. Por ejemplo, le puedo decir que el elemento 0 de mi array va a ser true y el elemento 1 va a ser false y el elemento 2 va a ser true. ¿Qué ocurre entonces ahora si lanzo el juego? Que veremos que efectivamente esos 3 elementos de mi array se ponen con su valor. Y eso vale para todos los arrays, es decir, podemos crear un array de tipo string, de decirle cuántos valores tiene e incluso incluirlos. Pero es que es más, incluso podemos incluirlos a la hora de definir el array. Vamos a ver ese método. Voy a crear un nuevo array de tipo cadena de texto. Le indico con corchetes que es un array. Le voy a llamar mystr, por ejemplo. Y fijaros, ahora nada más crearlo, le puedo decir que es igual a, y entre llaves, muy importante, no entre corchetes, sino entre llaves, le podemos indicar separados por comas todos los elementos que queremos en ese array. Le voy a decir, por ejemplo, primero, ese va a ser mi primer elemento. Segundo, y ese es mi segundo elemento. Tercero, y ese es mi tercer elemento. Cierro la llave y cierro. Con lo cual, si nos fijamos, en el mismo momento de declarar el array le puedo asignar los valores. Si me voy a Unity, descubrimos que efectivamente ha creado esta nueva variable, pero antes que estaba vacío, igual que este y nos pedía cuántos valores queremos, ahora mismo si lo despliego vemos que ya tiene valores asignados, 3, y tiene los que yo le he puesto. ¿Qué hacemos con los arrays? Pues eso descubriremos poquito a poco que las utilidades son inmensas. Incluso hay muchas funcionalidades de Unity que nos las devuelven en modo de array. De momento vamos a hacer algo muy habitual, que es crear un bucle a través de un array. Antes de ello quiero que tengamos en cuenta que un array tiene muchos parámetros, entre ellos uno de los más básicos que es su longitud. ¿Qué significa? ¿Cuántos elementos tiene? Por ejemplo, ese array que yo acabo de crear de 3 elementos, pues tiene 3. El 0, el 1 y el 2. Y podemos nosotros, por ejemplo, hacer un bucle a través de esos elementos. De hecho, la forma más habitual de hacer un bucle a través de los elementos de un array es mediante un for, como hemos hecho siempre, creando, por ejemplo, una variable de tipo integer n que es igual a 0, y le decimos, y mientras n sea menor que, y aquí viene lo interesante, menor que, pues menor que el número de elementos que tiene el array. Es decir, si yo mi array se llama así, le escribimos punto, veremos que tenemos muchos métodos asociados al array y entre ellos hay uno que se llama length, que es longitud. Y a este valor accederemos muchas veces, es decir, conocer cuántos elementos tiene un array. Así que mientras n sea 0, n sea menor que la longitud del array, pues súmale n. ¿Y qué vamos a hacer? Pues decirle que nos muestre en pantalla el elemento n del array. ¿Qué significa esto? Esto más vale que nos acostumbremos porque lo vamos a usar muchas veces. Mientras n sea 0 y n sea menor que el número de elementos que hay en el array, es decir, 3, súmale n. En el primer ciclo n valdrá 0. Así que nos mostrará el elemento 0 del array, que es primero. Y en el siguiente bucle, en el siguiente ciclo, n valdrá 1. ¿Y quién es el elemento 1 del array? Pues este. Y así, al tercer elemento, que será su elemento número 2, y ha hecho un bucle por todo el array. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, ahí lo tenemos. Primero, segundo y tercero. Bien, conociendo eso ya, vamos a ir un pasito más allá. Y es que Unity, lógicamente, no solo tiene variables de tipo cadena, enteros o booleanos. No, es que tiene variables de tipo, por ejemplo, GameObject, con lo cual ya las posibilidades que nos abren a la hora de plantear arrays son mucho mayores. Vamos a, por ejemplo, crear un array de GameObjects, lo llenaremos de GameObjects y haremos cosas con ellos, como por ejemplo instanciarlos. Para eso voy a utilizar un elemento que me he descargado de GameAssets, que es
una partida de ajedrez. Así que me voy a ir a los prefabs que me he descargado. Para que sea más bonito, pues voy a sacar el tablero a escena. Y si nos fijamos, tengo una serie de prefabs con las piezas de un ajedrez. Voy a partir de cero. Voy a borrar todo lo que había hecho para que entendamos la potencia que tiene el uso de arrays. Voy a crear un nuevo array. Voy a crear un array para mis líneas de mis piezas. Entonces, igual que hemos hecho antes, de tipo, y aquí viene lo interesante, GameObject, y muy importante, le ponemos los corchetes para indicar que es un array. Le voy a llamar piezas, y como yo sé el número de piezas que necesito, se las voy a dar ya, ¿vale? Podría hacerlo luego, pero ya que estamos, esto es un nuevo array de tipo GameObject de número de elementos 8. Me vuelvo a Unity y efectivamente me encuentro la variable piezas, que es un array de tipo GameObject con 8 elementos que están esperando que yo les dé los elementos. Pues se los voy a dar además en el orden en el que van en el tablero, concretamente de los blancos. Muy bien, pues ya tengo un array que contiene 8 GameObjects aquí. Voy a instanciarlos. De momento lo voy a hacer a las bravas, igual que hemos hecho antes. Le he dicho que se haga un bucle que haga tantos ciclos como elementos tiene el array. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues en cada ciclo instanciar. ¿El qué? Su elemento del array. Fijémonos que yo aquí le estoy dando un GameObject, porque instanciar nos permite instanciar GameObjects, y eso es un GameObject. ¿Cuál? Pues en cada ciclo será uno distinto. Vamos a comprobarlo. Y efectivamente, ahí están todos mis elementos. ¿Qué ocurre? Pues nada, que los ha instanciado en las coordenadas 0, 0. Voy a decirle, esto es un repaso de clases anteriores, así que lo voy a hacer muy rápido. Voy a crear una posición en mi espacio mediante un vector 3, eso ya sabemos hacerlo, y le voy a decir que en cada ciclo se mueva X elementos hacia la derecha, y así instanciaremos todos nuestros elementos como debe ser en un tablero de ajedrez. Lo voy a hacer rapidito. Le he creado un vector 3 que va a indicar la posición inicial en la que se va a instanciar. Entonces, en este instanciador le voy a decir que lo ubique en la posición inicial. Si es verdad que nos pide una rotación también, le voy a decir sin rotación y le voy a decir que en cada ciclo de ese array a mi init posición le sume, recordemos que para sumar a sí mismo le vale esto, y como ya sabemos los vectores se pueden sumar. Le voy a decir que se desplace 6 hacia X. Como yo sé que mis prefabs están girados, pues nada, en vez de darle quaternion identity, que lo modelábamos hasta ahora, que es sin giro, pues aquí sí le tengo que dar un giro para que se giren hacia arriba y miren al frente, porque si no, bueno, mis prefabs venían así, venían tumbados. Así que nada, les tengo que decir que se instancien en la posición donde yo le digo que se instancien y girados hacia arriba y hacia el frente, en este caso pues utilizando los elementos de giro Euler. Vamos a ver ahora. Ahí está, en el orden correcto. Bien, las posibilidades son muchas. De hecho, dejo para otro vídeo otros elementos como, por ejemplo, Unity nos permite preguntarle a la escena cuántos elementos hay con un tag concreto o de un tipo concreto, y lo que nos devuelve Unity, ¿qué es? Un array. Y a partir de ese momento pues podemos bucear por el array. Es más, los arrays hemos visto cómo hacer un bucle con for, pero hay otra forma mucho más elegante o mucho más efectiva, que es el for each, y nos permite en cada ciclo tener el elemento del array como si fuese un elemento con el que poder jugar. Por ejemplo, si es un GameObject, pues podemos hacer lo que queramos con el GameObject, moverlo, desplazarlo, destruirlo, en fin. Pero ya que estamos aquí y ya que tenemos un array de GameObjects e incluso conocemos pues la longitud del array, pues nada nos impide, por ejemplo, le voy a decir que me ponga 8 elementos aquí, igual que he hecho ahora, pero que me los ponga aleatoriamente. No tiene sentido en un juego de ajedrez, pero imaginemos las posibilidades que nos brinda eso. De hecho, si nos fijamos aquí, donde le he dicho hazme un bucle por todos los elementos que hay en el array,
Y aquí yo le he dicho que me muestre el array n, que se corresponde con el momento del ciclo, el ciclo que estoy ejecutando. Pero ¿y si yo creo una nueva variable de tipo integer, le voy a llamar r, y va a ser un número random? Y además el random range, si nos acordamos, nos pedía entre el número inicial y el número máximo. ¿Y cuál es el número máximo dentro de mi rango de random? Pues efectivamente, el número de elementos que tiene mi array. Perdón, me está avisando que esto estaba obsoleto, efectivamente, se usa random range. Y además, aquí hay que ser muy precisos. Tiene que usar un número aleatorio entre 0, incluyendo 0. ¿Y cuántos elementos tengo? Pues en este caso 8. ¿Y cuál es el máximo número que debe incluir en ese random? El 7. Recordemos, si tengo 8 elementos en mi array, tiene que elegir entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí ya Unity nos lo da hecho, porque cuando le damos un número entero aquí, él excluye el número entero que le hemos dado. Ahora entendemos por qué lo hacía. Así que esto está correcto, no va a salir el 8, aunque tenga 8 elementos. El 8 está excluido. Así que le voy a decir que me ponga las piezas, pero no la pieza que le toca, no, la aleatoria. Es decir, la R. Y lo hará 8 veces, porque el ciclo se repite tantas veces como elementos tiene el array. Vamos a ver qué ha ocurrido. Todo funciona igual, solo que los elementos que aparecen aquí son aleatorios. Voy a darle al play para que veamos que efectivamente se me vuelven a colocar aleatoriamente. En fin, las posibilidades son infinitas, pero es muy importante que aprendamos a manejarnos dentro de los arrays, porque lo vamos a empezar a usar más a menudo a partir de ahora, y de hecho ya casi, si tenemos imaginación, hasta se nos pueden ocurrir formas en las que podemos integrarlo en los ejercicios que estamos haciendo en clase.